Muy buenas tardes. Bueno, esta es una nueva entrega de material en formato video para el espacio curricular Sociología de la Educación del Instituto de Formación Docente 803 de Puerto Madryn. Y en esta ocasión vamos a abordar aspectos de la teoría de un sociólogo de gran influencia hacia finales del siglo XX y en la actualidad, que es el francés Pierre Bourdieu, de quien vamos a desarrollar la teoría de los campos y específicamente a enfocarnos en lo que más nos interesa, que es el campo educativo. ¿Qué vamos a hacer en este desarrollo? Bueno, vamos a de alguna manera dividirlo en dos partes. En la primera vamos a enfocarnos en los conceptos centrales, que son los que trabaja el autor, y a conceptualizar la teoría del campo en general. Y en la última parte vamos a enfocarnos específicamente en el campo educativo y en los desarrollos o en parte de los desarrollos que Bourdieu generó propuso respecto del campo educativo y su funcionamiento. Para arrancar con lo primero, que es desarrollar la teoría del campo, vamos a decir en qué se enfoca el, el proyecto teórico de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es de alguna manera un representante de, tardío, digamos, de la sociología. Ya se han dado durante muchos años, o una suficiente cantidad de años, esas tensiones entre perspectivas opuestas, ¿no es cierto?, en cuanto a los objetivistas y los subjetivistas, en cuanto a aquellos teóricos que hacen fuerte hincapié en el orden frente a aquellos que hacen hincapié de conflicto, bueno, una serie de posturas un poco antagónicas, de las cuales Bourdieu va a tratar de rescatar elementos de todas ellas para entonces superar parte de esas dicotomías. Entre esas dicotomías, bueno, acá están marcadas algunas, entre esas tensiones tenemos eh, la idea de estructura y la de superestructura, ¿no es cierto?, lo material y lo simbólico, o las relaciones propiamente materiales, el marxismo y, y la ideología, la tensión entre la acción y la estructura, que vimos también en otros autores, ¿no es cierto?, donde aparece en cierto autor la, una tendencia a reconocerle más entidad a la acción de los individuos y en otros mucho más valor e importancia al peso de la estructura social sobre cada uno de estos individuos. De ahí también, por supuesto, complementariamente, esa dicotomía individuo-sociedad que todo el tiempo persiste en el análisis sociológico, esta tensión. Y también va a tratar de superar las tendencias, de alguna manera, de unificar algo más respecto a las tendencias del subjetivismo y el objetivismo. Va a tomar elementos eh, de ambas líneas. Pero esto no lo va a hacer de manera arbitraria, de manera sencillamente mecánica, sino que a través de un cuerpo conceptual muy sólido, ¿no es cierto?, que va a ser eje en esa idea de campo como punta de lanza para explicar el funcionamiento de la sociedad, de las instituciones y el lugar de los individuos, de los agentes en esas relaciones. Vamos a empezar diciendo que para el estudio de la sociedad, Bourdieu va a reconocer la existencia de dos tipos de estructuras. Por un lado, las estructuras objetivas, ¿sí? Por otro lado, las estructuras subjetivas. Esto significa que lo objetivo y lo subjetivo tienen existencia, ¿sí? Y no se niega ninguna de las dos. Las dos tienen una existencia, pero además un correlato y una relación, ¿no es cierto?, muy fuerte, muy importante entre ambas. No hay un peso, ¿no es cierto?, específico claramente más importante, sino que son necesarios los dos tipos de estructuras para explicar, para dar cuenta, ¿no es cierto?, de la sociedad y de su entramado. Las estructuras objetivas
se pueden reconocer en lo que Bourdieu denomina los campos, que ahora vamos a desarrollar. Y las estructuras subjetivas en lo que Bourdieu desarrolla como concepto de hábito, que es heredado de otros teóricos previos a él, pero que él los va a resignificar. Entonces tenemos campo y hábitos. Ahora vamos a empezar entonces a explicitar de qué se trata el campo, de qué se trata el hábitus y cuáles son sus relaciones. Para empezar, un campo social es un espacio de juego con instituciones específicas, con leyes de funcionamiento, que ha sido constituido históricamente. Es decir, para entender, ¿sí?, cómo es un campo, qué características tiene un campo, es necesario reconocer su historia, cómo esa historia ha ido configurando una red de relaciones entre los agentes en distintas posiciones. Un campo puede ser un montón de campos. Por un lado, la sociedad podría funcionar o puede entenderse como un campo, pero Bourdieu lo que va a tratar de trazar, ¿sí?, un campo social, pero además Bourdieu trata de trazar una línea que permita explicar distintos espacios sociales, ¿no es cierto?, específicos, que son más o menos o relativamente o bastante autónomos unos de otros y que van construyendo sus propias reglas de funcionamiento. Entonces, dentro de esto podríamos delimitar, por ejemplo, el campo artístico, el campo jurídico, el campo político, ¿no es cierto?, el campo educativo. Eh, Podríamos irnos a algo más específico como el campo literario. Bueno, podríamos definir un montón de campos que son analizables y que cada uno tiene su propia estructura, ¿no es cierto?, objetiva, es decir, su red de relaciones, su configuración de relaciones entre partes, y estas partes son instituciones, pero son agentes, son actores, ¿sí?, son posiciones objetivas, ¿no es cierto?, que también van a definir formas de subjetividad o van a tener efectos de subjetividad, ¿no es cierto?, entre los distintos componentes. Vamos a graficarlo en un redondel, un campo, un espacio social, ¿no es cierto? Aquí tenemos el campo educativo, por ejemplo, un espacio, ¿sí? Ese espacio no es una institución, ni siquiera la suma de instituciones, ¿no es cierto? Hoy, si fuera el campo educativo, ¿qué es? Bueno, el campo educativo es un espacio social configurado por instituciones, pero por un montón de formas, ¿no es cierto?, de acción que no solamente hace a las escuelas. Es decir, que el campo no lo conforman nada más los docentes, los directivos, porque también hay padres, hay política educativa, hay eh, editoriales, hay un montón de agentes que actúan al interior de ese campo y que influencian ese campo, ¿no es cierto? Acá lo grafiqué con personitas, pero esas personitas en realidad no son personas, son un montón de de agentes que pueden, en definitiva, influenciar la estructura, es decir, la red de relaciones de ese campo. En definitiva, cómo es la escuela hoy, o cómo es la institución educativa hoy, o cualquier otro campo, ¿no? El campo jurídico, para entender el campo jurídico, es decir, el de la justicia, tengo que comprender su historia, analizar su historia y cómo se ha ido entramando, ¿no es cierto?, la red de relaciones entre partes, ¿sí?, al interior de ese espacio social específico, que puede tener alguna porosidad, es decir, alguna relación con el exterior, pero que de alguna manera va a trazar ciertos límites e incluso un lenguaje concreto al interior de ese campo. Quien no pertenece al campo posiblemente no tenga acceso, ¿sí?, seguramente no va a tener acceso, por ejemplo, a parte del lenguaje, ¿no es cierto?, al correcto modo de expresarse en ese espacio social, ¿no es cierto?, al manejo de las situaciones específicas, digamos, que en ese campo se van dando en un tiempo histórico, en un lugar, en un momento dado. De ahí que también los agentes van teniendo, de alguna manera van incorporándose y aprendiendo a ser parte y a funcionar al interior de ese espacio, a moverse con cintura, llamémoslo, y ahora vamos a ir a esa parte. El campo tiene dos propiedades. Esto es, ya dijimos que es un espacio social que ha sido constituido históricamente, que implica una red de relaciones objetivas entre partes, entre agentes, entre instituciones, roles, funciones. Bueno, ahora tendríamos que agregar que el campo tiene además dos propiedades.
Por un lado, la existencia de capitales. Esta palabra capital les va a sonar a un autor, ¿no es cierto?, muy importante, que es Karl Marx, quien desarrolla toda una teoría en torno al capital. Bueno, aquí no vamos a hablar de capital, sino capitales, ahora vamos a explicar por qué, ¿sí? La existencia de unos capitales en juego, eso es por un lado, y por otro lado la existencia de una lucha, ¿por qué? Por la apropiación de ese capital disponible. Capital disponible que es de ese campo, es decir, cada campo tiene sus propios capitales en juego, sus propios capitales disponibles, que se han ido constituyendo y consolidando, ¿no es cierto?, también en la historia de producción de ese campo. Eh, a ver si me... Sí, esto ya lo ven. Bien, los agentes del campo, ¿no es cierto?, tendrán distinta posición, ¿no es cierto?, dependiendo del capital que hayan acumulado, ¿sí? Es decir, y el capital acumulado, habíamos dicho, depende de la estructura propia del campo, ¿no es cierto? Tendríamos que entender, para saber cómo funciona hoy ese campo y qué sector, ¿no es cierto?, de ese campo, qué agentes, qué sectores de ese campo han acumulado mayor capital, tendríamos que entender qué luchas se dieron en la anterioridad, en la historia de la constitución de ese campo, y cómo esas luchas devinieron en cierta concentración, ¿no es cierto?, de algún tipo de capital por algún agente o sector. Entonces, como hay lucha y hay un capital, acá Bourdieu nos recupera un concepto que es el de lucha de clases, bien marxista, pero que va a ser también utilizado en algún sentido, vamos a ver, un poco distinto a como lo ha considerado Marx. Todos los campos tienen el capital en juego y una lucha. En esa lucha lo que se realiza es la lucha de clases. ¿Qué quiere decir? Que al interior del campo también viven y se constituyen las clases sociales. Pero las clases sociales, el concepto de clase social en Marx se definía a partir de la producción, ¿no es cierto? Recordemos que para Marx había, en los tiempos que él estudió la sociedad moderna y el industrialismo, había dos clases sociales, una poseedora de medios de producción y la otra de fuerza de trabajo, y en definitiva esas clases se definían en la producción, ¿cierto?, en el proceso de producción. Bourdieu va a tomar otro giro a esto y va a decir que las clases se constituyen más que en la producción en los procesos de consumo. Es decir, a partir de esto va a estudiar las formas de consumo diferenciales, incluso la constitución del gusto, ¿no es cierto?, de las personas vinculado a las clases. Y a partir de eso va a decir que la clase, ¿sí?, mm, no es un fenómeno, una entidad totalmente constituida de manera, bueno, ¿sí?, total, sino por una red de identificaciones, eh, como un proceso también continuo, que es en definitiva una lucha, pero que es de clasificación. La lucha de clases es la lucha de las clasificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que en el proceso de consumo del cual hablábamos, los individuos eh, se ubican en distintos sectores y son también clasificados en torno a esos sectores en los cuales se van ubicando. Los individuos, los grupos, etc. Volviendo al tema del capital, habíamos dicho que Bourdieu reconocía que había un capital, una lucha por el capital en el campo, pero no es solamente el capital entendido como Marx lo definió, sino que él va a definir 4 tipos de capital. El capital económico, eso ya es algo más o menos claro. Todos los campos tienen algún capital económico en juego, pero no es el único capital, ¿cierto? Va a decir Bourdieu que también en cada campo hay un capital cultural a distribuir, un capital social y un capital simbólico. El capital cultural refiere a la información, ¿no es cierto? Tiene distintas partes, digamos, ¿sí? Pero fundamentalmente es un capital de tipo informacional, un capital que tiene que ver con el conocimiento al interior de ese campo, ¿no es cierto? Y es un capital que en ciertos campos, como el campo educativo,
es de vital importancia para entender el funcionamiento de ese campo, ¿no es cierto? Y la estructura de ese campo. El capital social remite a la red de relaciones, ¿no es cierto?, que se constituyen en un campo y sobre todo a las posibilidades de acceso a un determinado sector a partir de determinada red. Por ejemplo, hay campos sociales eh, donde el conocer o el ser parte de, por ejemplo, heredero de, por ser hijo de, por ejemplo, tiene mucho más influencia en un campo que en otro, ¿sí? Hay campos donde eso es central, ¿no? Y, y puede ser, el campo político es un caso, es un campo donde hay herencia, ¿no? Es muy frecuente el fenómeno de los herederos, o el campo jurídico también, son campos que tienen cierta cuestión bastante fuerte en torno a la herencia. Herencia no es herencia monetaria, es herencia de que de redes de relaciones, ¿sí? Sin embargo, en el campo educativo, el capital social tiene mucho menos vigencia e importancia. El último capital que habla, que refiere Bourdieu, el capital simbólico, es un capital que tiene que ver con el reconocimiento. El capital es capital más intangible, si se quiere, remite al reconocimiento que los otros hacen de un determinado agente o unos determinados agentes. Es decir, que es casi una especie de plus, llamémoslo, dentro de esta red de capital. Ahora, lo interesante del capital, porque el capital, si tiene una característica de su movimiento, es que los capitales son relativamente intercambiables, ¿no es cierto? Es decir, que un capital está vinculado con el otro. El capital cultural en determinados campos tiene mucho que ver con el capital económico, ¿no es cierto? Y van a tener un mutuo reforzamiento. Por ejemplo, el hábitus, eh, ya hemos hablado del capital, el hábitus representa algo más ligado a las estructuras subjetivas, decíamos. ¿Qué es? Es un sistema de disposiciones, es un sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes, ¿sí? Han sido estructuradas en los individuos, pero los individuos y los agentes la actúan, ¿no es cierto? La llevan adelante, ¿no es cierto? Y la orientan hacia los demás, ¿sí? En la acción. Entonces, ahí tenemos que el hábito es una disposición para la acción, ¿sí? Constituida en la red de relaciones al interior de los campos, ¿no es cierto? En definitiva, en esos campos, esas relaciones objetivas, esas relaciones entre partes van disponiendo también formas y esquemas de percepción, ¿no es cierto? Esquemas para la acción que sirven para orientarse de cómo proceder en un lugar de una manera apropiada. Lo que hace el hábitus es, en definitiva, lo que se va adquiriendo para el bien actuar en la sociedad, ¿no? Para el bien actuar de los individuos en la sociedad. Es decir, en los campos específicos, el que tiene incorporado el hábito sabe cómo desenvolverse, ¿no es cierto?, en un determinado espacio, ¿para qué? Para poder lograr determinados objetivos, ¿no es cierto?, para lograr eh, sus propias metas al interior de ese campo. Entonces son, en definitiva, disposiciones adquiridas, ¿no es cierto?, en la dinámica y que también responden, vamos a ver, a un tema propio, digamos, de las clasificaciones y de las luchas de clase, como lo habíamos mencionado. El hábitus dice abajo, fíjense en la filmina, a mí me gusta esta frase, es una subjetividad socializada, ¿sí? Es decir, la subjetividad se constituye en este esquema, ¿no es cierto?, que es el hábitus y que implica la puesta en juego de estructuras subjetivas complementarias, ¿no?, a las estructuras objetivas, que es la red de relaciones, por, eh, no sé si formal, sino reales, concretas, entre partes en un campo y ese juego. Vamos a hablar un poquito del campo educativo.
hemos dicho que hay muchos campos, que podemos definir muchos campos, tantos como querramos. Podemos hablar del campo literario, del campo artístico, y podría haber campos más amplios que contengan otros, ¿no es cierto? Lo interesante es el método de análisis de las relaciones sociales, ¿sí? Donde además se da un funcionamiento complementario, digamos, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre la acción y la estructura, ¿no? Hay todo un entramado que de alguna manera permite visualizar eh, una articulación de conceptos, ¿no es cierto? No tan antagónica, si se quiere, con la de otros autores, pero que a la vez permite explicar determinados procesos sociales al interior de espacios sociales específicos. En este caso, el campo educativo, eh, nos preguntamos, bueno, ¿quiénes participan? Digo, para no confundirlos, ¿en qué posiciones de relaciones de fuerza lo hacen? ¿Sí? ¿Qué capitales se juegan? ¿Cómo se distribuyen esos capitales? Digo, para no caer en confusiones, porque a veces nos vamos a confundir, o es muy frecuente confundir campo con institución. Y no es lo mismo, no se trata de un análisis institucional en el sentido estricto, ¿no es cierto? Porque no podríamos analizar el campo con eje en una institución meramente y ahí decir, bueno, el campo educativo en la escuela tanto, no. La escuela tanto no puede ser entendida si no es entendido al interior de todo el entramado, ¿no es cierto?, del funcionamiento del sistema educativo, pero además de la historia del sistema educativo constituido como campo, ¿sí? Eh, bien, y para eso, bueno, vamos a tomar algunos elementos del texto de Amar que ustedes lo tienen. Vamos a recuperar algo de la función del Estado, porque la escuela se constituye fundamentalmente al interior y con eje en esta organización que es el Estado. Este metacampo, ¿no? Este es el gran campo que está más allá de todo, porque en definitiva el Estado organiza también la educación, que es un campo, por lo tanto digo, por eso es un metacampo, ¿no? Eh, de hecho, decía Bourdieu que cuando se entra a la educación, se entra al Estado. Nos hacemos sujetos de Estado. Esto me parece bastante interesante. Eh, Recordemos que Max Weber, había reconocido el Estado a partir del monopolio de la violencia legítima. Es decir, que el Estado detenta, ¿no es cierto?, ese monopolio y la capacidad de, en definitiva, establecer reglas, definir un orden, ¿no es cierto?, reprimir aquello que resulta inconveniente, ¿no es cierto?, organizar, encuadrar relaciones, como por ejemplo eh, el monopolio de la violencia se genera también cuando se establece unas reglas para un curso, ¿no?, en una institución, porque en definitiva eh, se impone un determinado reglamento, ¿sí?, más allá de la voluntad de cada uno de nosotros, ¿cierto? En definitiva, eso es parte de lo que hace el Estado, muy importante. Entonces, dotado de ese poder, que es un poder de fuerza, de violencia legítima, va a decir Bourdieu que también tiene y detenta el poder y la autoridad simbólica para construir lo real. ¿Qué quiere decir? Que además de em, producir condiciones materiales para la vida, también produce condiciones, construye a través sobre todo del sistema educativo las formas legítimas de nominación, de nominar, ¿sí?, de ponerle nombre a las cosas y ordenar simbólicamente el mundo social. Es el nominador oficial, ¿sí?, del mundo social. ¿A través de qué? Del sistema educativo. Es decir, que crea, funda opinión, ¿sí?, doxa es opinión, ¿sí?, y el reconocimiento, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. El Estado entonces añade a la fuerza física, ¿no es cierto?, con el uso de la violencia legítima, eh, los usos eficaces del sentido, ¿no es cierto?, para reforzar las relaciones
sociales. Es decir, construye sentido legítimo. Eso es lo que quiero decir. Ese sentido legítimo se constituye como y se reproduce como una arbitrariedad cultural dominante. ¿Sí? Esa arbitrariedad refuerza estructuras sociales, refuerza jerarquías, refuerza desigualdades, si es que existen previamente, refuerza desigualdades entre grupos y clases. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es una arbitrariedad cultural? Hay un montón de conocimientos disponibles, hay un montón de saberes disponibles en la sociedad, hay un montón de posibilidades de valorar o desvalorar una cosa y otra. El Estado, a través de la formulación, de la educación y de otros mecanismos, lo que hace es designar y definir qué es lo legítimo a saber, qué es lo realizable en un proyecto educativo y qué es lo que no, básicamente a través del currículum. Entonces el Estado construye, inculca sistemas simbólicos legítimos, ¿sí? Principios de clasificación que van a incorporar los sujetos, ¿sí? ¿No es cierto?, a través de la experiencia escolar. Por eso Bourdieu va a decir que toda acción pedagógica representa un acto de violencia simbólica, ¿sí? Un poco retomando en este caso las ideas de Durkheim, ¿no es cierto? Pero otorgándoles también un nuevo sentido. Durkheim, ustedes recuerdan que él decía, bueno, en definitiva, el acto de la educación es un acto de violencia porque es algo a lo cual los individuos no llegan espontáneamente, ¿sí? Es un acto de violencia porque se le impone al individuo algo que no, en definitiva, no le ha interesado, no, ¿sí? Sencillamente se impone. El ser social, ¿no? Pero eh, lo que se está imponiendo, según términos de Bourdieu, es esa arbitrariedad cultural. Y por lo tanto es un segmento del conocimiento social total. Es un segmento, ¿no es cierto?, una parte que se considerará a partir de ahí legítima y que eh, no representa la totalidad, esto es muy importante, del conocimiento disponible. Solamente una fracción, la que se reconsidera como legítimo, y complementariamente a ser considerado como legítimo, eh, será considerado también como de alguna manera natural, universal, ¿no es cierto?, como inevitable, como algo que, de lo cual podemos tener un poco de elementos para tomar de este otro autor que es Antonio Gramsci, ¿no? Entonces, imponer a través de la educación categorías implica consagrar o reforzar diferencias existentes, materiales y simbólicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Las diferencias materiales son diferencias de base, son las diferencias estructurales, ¿no es cierto?, en términos marxistas, ¿sí? Eh, si vamos a la idea de estructura-superestructura, pero sabemos que aquí hay un entramado distinto, ¿no es cierto? No es una depende de la otra necesariamente linealmente, ¿no? Sino que hay una interdependencia en este sentido. Pero ahora, eh, cuando se ejerce ese acto de violencia simbólica, ¿no es cierto?, se está reforzando un orden social, un orden de clase. Se está ejerciendo el sistema de clasificación también, ¿no es cierto?, a través de, eh, procediendo, digamos, sistema de clasificación a través de la distribución de los agentes al interior de un campo educativo, del campo educativo, ¿no es cierto?, eh, y con la transmisión, obviamente, del conocimiento que hace al capital cultural. Porque no se olviden que la escuela además se constituye de determinados contenidos que son eh, el currículum, ¿no es cierto? Pero además se distribuye a través de toda una serie de dispositivos que hacen que determinados actores tengan acceso a determinados segmentos de la educación o a determinados ámbitos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos escuelas, por ejemplo, que tienen totalmente eh, otro acceso, ¿no es cierto?, respecto del conocimiento unas de otras. Lo que se hace, según Bourdieu, es reproducir el orden. Por más que todos tengan derecho a la educación, aun cuando ese derecho se cumpla,
las clases sociales tienden a reforzar sus diferencias a partir del sistema, a partir de un esquema de igualdad formal, tienden a reproducirse las desigualdades entre los grupos sociales. De ahí que esto se hace produciendo y reproduciendo el orden existente, ¿no es cierto? Además, seleccionando y generando y construyendo un punto de vista aceptable entre conocimientos y significados socialmente disponibles, que son mucho más amplios que los que se legitiman. Esos son los conocimientos y significados que van a ser reconocidos como universales, como neutrales además, ¿no? Sin posicionamiento, ¿no es cierto? Sin una enmascarando de alguna manera el origen, digamos, y el interés de esos conocimientos, de esos saberes o de esa línea. Por ejemplo, la escuela, ¿no es cierto?, formándonos, bueno, para qué nos forma, qué nos agrega, qué necesitamos saber y para y cuál es la función que vamos a ocupar con eso. El capital cultural de cada uno depende de las posiciones en el campo, ¿no es cierto? El capital cultural es parte de las estructuras objetivas, ¿sí? Y existe un acceso diferencial a ese capital cultural, sobre todo en el sistema educativo, en el campo educativo. Eso hace que las experiencias, ¿sí? Las experiencias individuales, subjetivas, grupales, subjetivas, sean diferentes para cada uno. Esas experiencias conforman el hábito, son las que constituyen el hábito. A partir de esto, va a decir Bourdieu, se constituye un hábitus de clase, es decir, existe un hábitus vinculado a la experiencia de una clase social, ¿no es cierto?, que se constituye incluso en el gusto, se constituye en los modos, ¿no es cierto?, de actuar frente a una determinada realidad que permite, habilita el acceso a un sector del campo o no. Esto es lo más importante. Te va a habilitar el acceso a un sector de un campo o no. Te va a limitar, te va a habilitar según ese hábitus, ¿no es cierto?, que se ha ido constituyendo en esas experiencias subjetivas vinculadas netamente con redes de relaciones objetivas al interior del campo. Es decir, que a partir de esto la posición objetiva de las que se hace cuerpo se subjetiviza en los actores que conforman el campo. Esto tiene que ver con una reflexión y un problema que Bourdieu encara respecto de la posibilidad, obviamente, de generar una educación que sea más igualitaria, que sea más transformadora y que, bueno, tiene en este modelo una explicación respecto de cuáles son los condicionantes, aún con las intenciones muchas veces de generar proyectos más iguales, cuáles son los, las limitantes estructurales, tanto objetiva como subjetivamente, para que esos desarrollos se puedan llevar a cabo. Por ejemplo, ¿por qué el hijo de un obrero no va a la universidad? ¿Por qué pasan 3 generaciones, 4 generaciones, 5 generaciones y el hijo de un obrero tiende a ser obrero y el hijo de un abogado tiende a ser abogado y el hijo de un profesional tiende a ser profesional y de alguna manera a reproducirse los lugares, ¿sí?, um, que los distintos actores ocupan en el entramado social? Bueno, esperemos haber aportado y quedamos además con clases para complementar ideas en torno a esto. Gracias.